intentar dejar de responder este mandato de que tenemos que ser lineales constantemente, que está muy ligado a esto de la productividad, ¿no? De tener que Totalmente. ser Ujú. productivas el 100% del tiempo todos los días por igual, cuando es algo que fisiológicamente no podemos hacer. Y si lo Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Paula Vasco y en este episodio estaremos junto con Juliet Vasco y Camila Piri, creadora de Vibra Lunar. Ella es experta en la energía sexual femenina y el ciclo menstrual, así que este es un episodio bastante interesante porque aquí vamos a hablar de la importancia de saber cómo funcionamos a nivel hormonal y emocional para ser más productivas y fluir mejor en nuestro día a día. Hablamos de la energía del útero, de cómo podemos conectar con ella y cómo esta nos ayuda a crear. Y si tú no tienes ni idea de cualquiera de estos temas, este es un gran episodio para que lo escuches hasta el final y aprendas a cómo empezar a autoobservarte y a conectar contigo misma. Welcome to the Best Sis. El podcast donde descubrirás historias que te inspirarán A lograr aquello que tú quieres. Bueno, Cami, ¿cómo estás? Primero que todo, Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy contenta. estupendo. Quiero que nos cuentes de dónde viene estas ganas o esta curiosidad por entender la energía sexual femenina y qué es lo que te impulsa a empezar a estudiar este tema. Mi camino empezó más o menos a los 19 años. Yo venía tomando pastillas anticonceptivas desde los 16 más o menos, em, porque fue el único método que conocía, fue lo que me recomendó mi mamá, entonces empecé a tomar eso medio sin cuestionarme nada, creo que es lo que hacemos muchas mujeres cuando empezamos a tener una vida sexual activa. Y llegó a cierto punto en el cual yo empecé a tener dolores de cabeza que nunca me había pasado antes en mi vida, y mi mamá tiene migrañas crónicas, y le habían dicho que podía llegar a ser por haber tomado pastillas anticonceptivas durante muchos años. Eso es algo que yo no sabía, nunca me había enterado. Entonces, cuando empiezo con estos dolores de cabeza, empiezo a cuestionarme si sería por tomar pastillas y empiezo a investigar sobre el tema. Y empecé a descubrir un montón de cosas, un montón de efectos secundarios no deseados de las pastillas que yo no tenía idea que existían. Por ejemplo, la falta de libido, la baja de energía sexual, que a mí me estaba pasando hacía un año, y yo nunca lo había asociado a las pastillas, pensaba que había un problema conmigo, que había algo que estaba mal en mí, y ahí empecé a investigar y decidí dejar de tomarlas, y junto con esa información empezó a llegar un montón de información sobre círculos de mujeres, sobre la energía sexual femenina, sobre la ciclicidad, sobre conectar con nuestra ciclicidad y las fases de la luna. Y me empezó a apasionar toda esa información, así que empecé a investigar un montón, empecé a aplicarlo a mi ciclo, a mí misma, a intentar conocerme mejor. Empecé a tomar círculos de mujeres y conocí mujeres hermosas que me inspiraron muchísimo, que me brindaron un montón de sabiduría. Eh, y para mí fue un cambio tan grande, tan enorme en todo, en la forma de gestionar mi salud, en la forma de gestionar mi sexualidad, en la forma de vivir en general, no puedo explicar lo mucho que me cambió. Entonces llegó un punto en el que dije, esto necesita ser compartido con más personas, necesita llegar a más gente Total. porque realmente me hizo tan bien que dije, bueno, necesito compartirlo. Fue un proceso de obviamente primero pasarlo por mi cuerpo, experimentarlo yo y después empezar a investigar. Eh, y no fue hace tanto que empecé, en el 2019, a fines del 2019, fue que comencé a estudiar terapia menstrual y empecé a dar talleres y a dar charlas sobre estos temas, que me costó bastante animarme, porque bueno, tenía como este miedo a emprender y arrancar, ¿viste? Pero bueno, me animé y empecé. Fue poquito tiempo el que pude dar talleres presenciales porque después empezó todo esto de la pandemia, así que tuve que reconfigurar mi contenido para hacerlo online, que eso me llevó un tiempito. Pero bueno, eso nació como
como de mi propio proceso y la necesidad de compartirlo porque me resultaba algo tan sanador y tan hermoso que me dio ganas de compartirlo con todas las personas que pudiera, ¿no? Me encanta, Camila, porque, o sea, creo que todo empezó con lo que tú has dicho, con una cuestión, con una pregunta. A veces como que tomamos decisiones de forma automática por el ambiente cultural, por los hábitos también de las familias, y que uno diga, hey, stop, vamos a parar un segundo y vamos a ver qué es lo que estoy ingiriendo en mi cuerpo, como lo que es en el caso la parte de anticonceptivos, ¿no? Yo eso no solamente lo aplico en este tema, sino que lo aplico también en la alimentación, en los contenidos, en las relaciones. Es como que, hey, vamos a decidir con conciencia qué es aquello que está dentro de mi cuerpo, porque esto me puede modificar, como tú has dicho, te puede modificar la energía, el alivio, la parte anímica, el estrés, la concentración. Y creo que con esta pregunta de solamente decirnos, esto nos puede hacer bien o nos puede ayudar a mejorar, es algo básico que todo el mundo o que todas las chicas deberíamos empezar como a preguntarnos y a entender. Esto me apasiona porque así como tú, yo también empecé a investigar y llegar a esa parte femenina y encontrar todo este contenido que tú compartes es como un despertar, como tú lo has dicho, decir, wow, o sea, es que esto no nos lo enseñan en las clases de biología o de sexualidad, simplemente tenemos como libros donde nos muestran fotos de nuestros órganos, de nuestro útero, y tampoco ellos saben cómo enseñarnos el potencial que tenemos en esta parte que es hormonal y que es sexual y cómo trabajar esa energía. Fascinante. Claramente es Sí. más que pues estar 40 años con la menstruación una vez al mes, sino es algo mucho más poderoso y la idea con este episodio es que logremos como dar a entender esta idea y por supuesto como nosotras como mujeres que emprendemos, en tu caso tú tienes una niña, entonces cómo puedes llevar tu vida, todos los roles de la vida y además aprovechar estos momentos cíclicos que tenemos, porque está claro que no somos planas de energía plana y constante siempre, como quizás lo son los hombres y ellos en los negocios pues hacen según qué cosas, pero luego nosotras cada semana somos una mujer diferente. Entonces, primero está en la oportunidad de darnos a entender o a conocer cómo somos y detectar esos factores que nos hacen ser diferentes y luego esto también poderlo transmitir a nuestro círculo o a nuestra pareja o a nuestro socio, nuestro socia, para que también puedan entender en qué momento nos encontramos. Yo te quería preguntar, Cami, o sea, tú, alguien que no tiene cero conciencia de este tema, ¿tú cómo definirías la energía femenina? Yo creo que la energía femenina es un concepto muy difícil de definir, sobre todo en esta época en la que estamos empezando a deconstruir estos conceptos sobre femenino y masculino, y estamos empezando a darles nuevas definiciones y nuevas identidades, ¿no? Y lo que rescato de este proceso es la importancia de empezar primero por la observación, más que una definición, no más que decir qué es la energía femenina, yo apunto más a la observación y a decir qué es la energía femenina en mí y ahora, en este momento de mi vida, este día, hoy. Porque como decía Juli, es algo totalmente cíclico. Hoy soy una, hoy tengo esta energía, mañana tengo otra, la semana que viene tengo otra. Voy pasando por distintas fases, voy pasando por distintas formas en las que se va manifestando esa energía en mí. Si bien hay ciertos patrones, si bien hay guías para orientarnos mejor, pero creo que lo rico del proceso es poder decir, me investigo, me observo y entonces puedo ver con más claridad cómo se manifiesta la energía femenina en mí. Eh, pero a grandes rasgos hago mucho hincapié en lo que es la energía del útero, que es para mí el centro, para mí, para muchas corrientes, distintas corrientes que siendo diferentes llegan al mismo punto en común de que el útero es el centro creativo por excelencia, es donde se aloja la energía sexual, que también es energía vital, que también es energía de creación. Así como el útero nos permite gestar y crear una persona humana a través del embarazo, también nos permite gestar y crear proyectos, gestar y crear nuevas formas. Todo lo que nosotras manifestamos y creamos va a salir de esta energía vital y sexual de nuestro útero.
que es algo que venimos reprimiendo constantemente. De hecho, cuando quedé embarazada y los primeros meses del puerperio de mi niña, investigué un montón sobre la infancia, sobre la crianza, sobre el desarrollo de los humanos desde que nacemos, ¿no? Al principio de nuestra vida, y hay mucho de esto de cómo la sexualidad es reprimida desde el instante en que nacemos, en que necesitamos contacto, o sea, nacemos, salimos del útero de nuestra madre con una expectativa, con una necesidad de contacto, de calor, de caricias, de cuidado, de ternura, que todo eso también es sexualidad, aunque no lo entendamos de esa manera, por todos los tabús que hay, y cómo nuestra sociedad fue reprimiendo eso, despojándonos de ese contacto con nuestras madres o con nuestros cuidadores, y ya desde la primera infancia reprimiendo nuestras exploraciones, la exploración de nuestros cuerpos, la exploración del propio placer, o el placer de amamantar, que es algo de lo que se habla muy poco, porque también está muy reprimido. Entonces, la sexualidad se va reprimiendo desde el día que nacemos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, cuando llegamos a la edad adolescente o adulta, que empezamos a tener ciclos, que empezamos a tener encuentros sexuales quizás con otras personas, nuestro útero para ese momento ya llega con un nivel de represión, con un nivel de, es como si se endureciera, como si se atrofiara, claro. ¿no? Por tanta represión. Entonces no puede después cumplir sus funciones, que son las de funcionar como centro creativo, funcionar como centro de placer, porque en el útero es donde nace todo el placer que podemos llegar a sentir. Y ahí empezamos a tener síntomas, a tener distintas manifestaciones en nuestra vida que se pueden sanar, se pueden ir buscando la forma de armonizar y de equilibrar cuando empezamos a tomar contacto con esa energía, primero a saber que existe, ¿no? A conocer que hay un útero, que hay un órgano que tiene esta energía, y a saber que existe, y después empezar a conectar con esa energía, a escucharla, a observarla, a ver qué me pide, qué necesito. Es un camino profundo, es un camino que lleva tiempo, obviamente no es de un día para el otro, porque las represiones que venimos cargando son desde, no solo desde que nacemos, ¿no? También transgeneracionalmente hace, no sé, generaciones y generaciones que venimos cargando con estas represiones. Pero es un camino hermoso también para mí, en mi opinión, que nos lleva a descubrirnos de una manera mucho más profunda. Una persona o una chica que, bueno, entendemos de que la energía sexual femenina ha estado reprimida por mucho tiempo, pero a veces nos queda la duda o no terminamos como de saber cómo podemos conectar o cómo podemos entenderla un poco mejor. Entonces, ¿de qué forma sencilla podría cualquier mujer eh, conectar con su energía sexual femenina? Bueno, ahí es donde entra para mí el ciclo menstrual, ¿no? La razón por la cual hago los talleres y las meditaciones están tan enfocadas en el ciclo menstrual y en el conocimiento del propio ciclo, es porque creo que es una puerta de entrada maravillosa que tenemos para poder conectar con esa energía, porque como decíamos antes, esta ciclicidad que es como una rueda, ¿no? Como un círculo que se va repitiendo mes a mes, y volvemos a pasar por las mismas fases, nos va mostrando una forma muy clara estos vaivenes en la energía, estas subidas y bajadas en nuestra energía, y nos va mostrando de una forma muy clara cómo se va manifestando nuestra energía en nosotras en cada momento de nuestras vidas. Entonces, para mí el conocimiento del ciclo, eh, me refiero al registro, por ejemplo, con el calendario menstrual, que es algo con lo que trabajo un montón, a la observación de nuestros propios patrones energéticos, ¿no? Como cuando me siento más cansada, cuando me siento más enérgica, cuando siento que mi energía está más disponible para poner en el afuera y cuando está más hacia adentro. Y este conocimiento, y no solo el conocimiento y lo que registramos, sino en sí el hecho de todos los días tomarnos 5 minutos, 10 minutos para sentarnos con nosotras mismas y registrar qué energía tuvimos ese día, cómo nos sentimos, qué necesidades tuvimos, ya sea que las atendimos o no, pero registrar cuáles fueron nuestras necesidades, y eso nos va llevando a conocernos mucho mejor
y hace un cambio enorme en nuestra dinámica diaria, en nuestra rutina diaria. Creo que ese es el primer lugar por donde empezar a tomar conciencia de nuestra ciclicidad, intentar dejar de responder a este mandato de que tenemos que ser lineales constantemente, que está muy ligado a esto de la productividad, ¿no? De tener que ser productivas el 100% del tiempo todos los días por igual, cuando es algo que fisiológicamente no podemos hacer. Y si lo hacemos en detrimento de nuestra salud, lo hacemos teniendo que dejar de lado nuestra salud y Te nuestras quemas. necesidades fisiológicas. Sí, totalmente. El síndrome de burnout, el famoso síndrome de agotamiento y estrés que tienen muchas mujeres en edades cada vez más tempranas, tiene que ver con esto, con no poder atender las necesidades que tenemos, porque no sabemos en principio ni siquiera cómo escucharlas. No tenemos idea ni cómo acceder a esas necesidades. Entonces, el solo hecho de registrar todos los días qué fui necesitando, si un día me sentí horrible y puedo registrar varios ciclos, ¿no? Y ir viendo que, por ejemplo, cuando estoy muy cerca de menstruar, me siento siempre horrible, me siento muy cansada, me siento irritada, me siento que no puedo cumplir con las expectativas que el mundo tiene conmigo, que necesito más horas en el día porque no me alcanza el tiempo para hacer las cosas, que necesito descanso y no me lo puedo dar. Por más de que no hagamos ninguna modificación, ya el solo hecho de observarlo, es decir, ok, mi cuerpo me está enviando las señales de qué es lo que necesito. Y ahí podemos empezar a trabajar para empezar a atender esas necesidades. Y por otra parte, conectar con el útero, que es algo que yo ofrezco un montón de meditaciones y un montón de propuestas para hacerlo en los talleres, pero es algo que se puede hacer sin ninguna guía, sin ninguna meditación, simplemente cerrar los ojos, respirar, llevar las manos al útero, que está 2 o 3 dedos por debajo del ombligo, y simplemente respirar, estar ahí respirando y ver qué sentimos, como empezar a darle entidad a este órgano, empezar a nombrarlo, que ni siquiera lo nombramos en lo cotidiano. Tenemos un útero que cumple una función importantísima en nuestra vida y lo debemos nombrar, no sé, una vez cada 5 años la palabra útero. Ni siquiera cuando menstruamos que nos duele, que lo que duele realmente es el útero, no los ovarios, no decimos útero, decimos ovarios o decimos me duele la panza. Cierto. Entonces empezar a nombrar, ok, me duele el útero, o no sé, pero empezar a tomar conciencia de darle entidad y a darle lugar a este órgano, porque lo que no nombramos para nuestra conciencia no No existe. Entonces existe. empezar a nombrarlo, a darle lugar, a darle presencia, a llevar presencia. Y después hay un montón de herramientas que ayudan, como en todo. Cada persona irá encontrando la que resuene con su energía y con sus ganas. Pero creo que esos son dos pilares súper importantes, la conexión con el ciclo, la conexión con el útero, con el propio placer también, empezar a darnos espacio para el placer en nuestras vidas, que también es algo que lo tenemos como último en la lista de prioridades, después de que hago todo lo que tengo que hacer y todos los quehaceres y todas las obligaciones, si me queda un ratito, quizás me lo tomo para algo que me dé placer. Y debería ser totalmente al revés, porque el placer es necesario para nuestra salud física, emocional, espiritual, energética, en todos los aspectos es importantísimo. Hablo de esto en mis talleres, sobre todo de la relación de las hormonas y del placer en nuestro cuerpo y esta capacidad de autosanación y regeneración que tiene el cuerpo desde el punto de vista físico, hormonal, que esto nos lo da el contacto con el placer y es algo que no hacemos nunca. Entonces también empezar a generar espacios para el placer en nuestras vidas es otra forma súper súper importante para mí. Me parece súper poderoso, o sea, todo lo que nos estás compartiendo, Cami. Rescato una parte de que dijiste de, wow, tenemos como esa expectativa, te lo digo porque yo era así, yo tenía como una expectativa muy alta de mí y era como, wow, hiperproductividad, dale, hacedora, y estos son al final como verbos muy relacionados con la energía masculina y como no era consciente de mi energía femenina, me machacaba mucho en ese sentido de, no, tú siempre tienes que estar como high, 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 ahí a tope, y el hecho de entender
entender cómo se daba este ciclo dentro de mí y entender cómo iba mi energía, me hizo un cambio de perspectiva brutal en ese sentido. Exactamente, me acerqué más como a esa parte de placer y no tanto de sufrimiento por no alcanzar X, porque hey, quizás ese no era el día, simplemente dar como esa aceptación y dar luz a estos temas que tú has mencionado, que es ciclo menstrual, que es tu útero, que es tu placer personal, porque como tú has dicho, son temas que los tenemos como allí escondidos, como que no les damos importancia o no le damos esa prioridad y ese valor que realmente lo necesitan, como tú has dicho, o sea, tener placer debería estar al inicio del día porque forma parte de tu salud y de tu bienestar, inclusive vas a ser mucho más productivo si entiendes cómo funciona esto y cómo lo puedes potenciar. Esto me explotó el cerebro en su momento y wow, me entusiasma mucho que compartamos este tema y que demos luz a que más chicas lleguen a desarrollar esto. Tú al inicio dijiste de, ok, empecemos como a observarnos, ¿no? Porque a mí me dicen muchas chicas, me dicen, hey, Pau, pero ¿cómo funciona eso? Porque yo hago lo que tú dices, registro todo lo tengo súper registrado, llevo 3 años registrándolo absolutamente todo a nivel hormonal, pero una persona que empieza de cero, que no tiene conocimientos de esto, o sea, tú que dices, ok, obsérvate, vale, pero ¿qué es aquello que hay que observar? O sea, dame como unos 5 pasos o unos 3 pasos que tú tengas que darle luz y observar en tu día a día para empezar a jugar y a entender cómo funciona el ciclo menstrual. Bueno, ayuda mucho el uso de un calendario menstrual, que es un círculo, es un calendario circular que tiene espacio para ir escribiendo día por día. No tomamos el calendario de los días, sino el calendario de nuestro ciclo. Entonces, el día 1 es el primer día de menstruación, el primer día de sangrado continuo de menstruación. Y a partir de ahí empezamos a contar día 2, 3, 4 y así. Y cada día podemos ir anotando, ¿no? La idea es que nos tomemos un momento al final del día, en lo posible, antes de irnos a dormir o dentro de nuestra rutina de ir bajando la energía para irnos a acostar, y que podamos registrar. Puntos claves para mí, a mí me gusta sumarle, por un lado, lo físico y por otro lado, lo emocional o energético. En cuanto a lo físico, podemos aprender a registrar nuestras señales de fertilidad, que eso nos va a dar una pauta de en qué fase del ciclo estamos, como lo que es la investigación con el fluido cervical, el poder observarlo y ver si es un fluido más fértil o menos fértil, que esto quizás es algo complejo de explicar acá en unos pocos minutos y sin imágenes. Em, o lo que es palpar el cervix, que es el cuello del útero, que se puede tocar, que también es algo que no tenemos idea, que tenemos acceso al cuello de nuestro útero y podemos identificar si estamos más fértiles o menos fértiles según sus características. También podemos aprender a observarlo, incluso nosotras mismas, con un espéculo y observar si hay alguna anomalía. Primero eso nos acerca obviamente a nuestra salud, ¿no? Y a tener más conciencia y más autogestión en nuestra salud. Eso por un lado, las señales de fertilidad que para mí suman muchísimo y son una parte importante porque empezamos a tomar contacto, ¿no? No solamente es observar, sino empezar a tomar contacto literalmente, tocar nuestros fluidos, verlos, observarlos, olerlos, ver qué calidad tienen, si son más elásticos, menos elásticos. Es como todo un proceso de decir, ok, tengo una vulva, tengo un cervix, hay fluidos, los observo, les doy lugar. Eso por un lado. Y después por otro lado, el registro sensible, que para mí es igual de importante, que donde yo anoto, por ejemplo, emociones que sentí a lo largo del día, aunque hayan sido 1000 emociones que sentí y sentí a la mañana una cosa y a la tarde otra cosa, las anoto todas, emociones. Disponibilidad energética, en el sentido físico, ¿no? Si tuve ganas de hacer más actividad física, si estuve cansada, si tuve ganas de tirarme en la cama a dormir. Cosas como antojos, por ejemplo, si tuve ganas de comer más sano, tuve ganas de comer más comida chatarra. Sueños, si por ahí me dio insomnio, si pude descansar bien, si me desperté descansada o si necesitaba dormir más. Sueños que tuve también, porque durante la fase premenstrual y menstrual sobre todo, es como si se abriera o como si nuestra intuición estuviera mucho más afilada
y podamos tener más acceso a energías más sutiles. Entonces, a veces nos llegan mensajes a través de los sueños y si creemos que hay algún sueño que es significativo, también lo anoto. Es todo opcional, ¿no? Cada mujer elige, obviamente, qué cosas Vas anotar, pero cogiendo como tus ingredientes, ¿no? Y vas montándolo. totalmente, Buenísimo. vas anotando lo que vas sintiendo. Al principio, para mí, la clave es registrar absolutamente todo. Si podés hacer como un diario íntimo y anotar todo tu día, mucho mejor. Y después con el tiempo vas a ir pudiendo discernir y haciendo tu propio filtro de ver qué es importante anotar y qué no tanto. Pero principalmente emociones, la energía física, también la disponibilidad, si estamos más disponibles para encontrarnos con otras personas, para interactuar, para compartir, o si tenemos la energía más enfocada hacia adentro, si tenemos más necesidad de silencio, de introspección. Eso me parece también clave, súper importante. Em, y empezar a registrar, y a lo largo de más o menos entre 3 y 6 ciclos ya vamos a ir encontrando patrones, ya vamos a poder ir identificando que hay cosas que se van repitiendo, que todos los días, no sé, 3 del ciclo me siento de tal manera, que todos los días 7 me da antojo de tal cosa, Ya o no lo previenes. exacto, ¿no? Pero claro, y podemos Te empezar compras a el buscar heladito ahí, antes y ya lo claro. tienes el día 7. Sí, parece mentira, pero yo lo hago. Cuando estoy por menstruar o por llegar a la fase premenstrual, intento comprarme snacks saludables, porque si no, empiezo a comer cualquier cosa, porque lo que sea que encuentre, me lo voy a comer porque me agarran esos antojos. Y sí, parece una pavada, pero es empezar a prever, y después eso lo vamos llevando a cosas más importantes. Por ejemplo, no sé, si tengo una reunión con mucha gente y puedo elegir la fecha, quizás no voy a elegir el primer día de menstruación o el último día antes de menstruar, que me siento súper pesada, con pocas ganas de hablar, con ganas de estar en mí, en silencio. Y hay una diferencia enorme. Yo noté que hay una diferencia enorme cuando hacemos las cosas ignorando nuestra ciclicidad, y quizás días que no tenemos la energía disponible para eso, que cuando la hacemos los días que tenemos todo nuestro cuerpo y toda nuestra energía a disposición de esa actividad, hay un cambio enorme. Pero no tengo palabras O para sea, describirlo porque fluyes totalmente. fluye diferente y te quedas con una sensación de haber dado tu máximo, pero sin agotarte. Porque si no es como que damos el máximo Y terminando te agotadas, desgastas. súper cansadas, claro, nos desgasta. Es como Nos dejar desgasta. de ir en piloto automático o de forma robótica, sino eso, entender tu forma natural de ser y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Y si, por ejemplo, eso tienes nos pasa a nosotras cuando estamos súper productivas grabando episodios, es porque estamos como coordinadas en esos días en los que estamos más enfocadas en hacer las cosas y no tanto pues en un día más down o en un día en el que realmente no te quiero ni ver, ni saludar, ni nada. Yo te quería preguntar, ¿todo esto mismo aplica para una persona que está utilizando métodos anticonceptivos hormonales? No, en el caso de los anticonceptivos hormonales, la función que tienen es inhibir la ovulación. Que cuando nosotros hablamos de ciclo menstrual, solemos decir ciclo menstrual y nombramos a la menstruación como el evento más importante del ciclo, pero en realidad la menstruación no es el evento más importante del ciclo, sino que es la ovulación, porque es la ovulación la que determina cuándo vamos a menstruar, la que desencadena la menstruación. La menstruación la nombramos más porque es la parte más visible y es la parte que podemos reconocer fácilmente, ¿no? Porque vemos la sangre. Mientras que la ovulación, salvo que estemos utilizando un método como el método sintotérmico, que es un método de anticoncepción, de gestión de la fertilidad, o que estemos observando estas señales que decía antes del fluido cervical y del cervix, no sabemos cuándo ovulamos, realmente no lo podemos saber, aunque haya algunas aplicaciones que dicen que lo predicen, que no es cierto porque la ovulación no se puede predecir. Pero el evento principal del ciclo es la ovulación, ¿no? Que eso es lo que nos va a desencadenar después la menstruación. Entonces, los anticonceptivos hormonales lo que hacen es inhibir la ovulación, por lo tanto, inhibir el ciclo. El sangrado que tenemos cuando estamos, por ejemplo, tomando pastillas anticonceptivas o cualquier otro método hormonal,
no es una menstruación realmente, porque para que haya menstruación tiene que haber habido previamente una ovulación. Entonces, el sangrado al tomar pastillas o métodos hormonales es un sangrado ficticio, es una menstruación ficticia. Se llama sangrado por deprivación o sangrado por abstinencia, y que si les tengo tiempo para contarles una pequeña historia, este sangrado en realidad está hecho a propósito, porque uno de los científicos que desarrollaron la píldora anticonceptiva era muy católico, entonces él quería venderle este anticonceptivo como un método natural a la iglesia, porque si no era natural no iba a ser aceptado por la iglesia católica. Y la realidad es que con la pastilla anticonceptiva no necesitamos sangrar todos los meses realmente. Podrían ser las pastillas eternas sin menstruación en ningún momento, pero obviamente esto no se veía natural, claro. Era muy evidente que era algo antinatural, entonces crearon esta fórmula que conocemos ahora de 3 semanas de pastillas más 1 semana de placebo, que es la más común que se suele comercializar, que lo que hace es que esa última semana sangremos para dar sensación de que seguimos teniendo menstruación y de que seguimos teniendo un ciclo normal, pero la realidad es que no es menstruación, no hay ovulación, nuestro ciclo se suprime. De hecho, se pueden buscar los gráficos de cómo es el vaivén hormonal cuando estamos en un ciclo natural sin hormonas, que las hormonas hacen todas unas curvas, y cuando estamos tomando anticonceptivos, las hormonas hacen esto, se mantienen lineales durante todo el ciclo. Entonces, no está todo este vaivén hormonal. Sí causan distintos desequilibrios emocionales porque causan muchos desajustes justamente en las hormonas, y las hormonas impactan de lleno en nuestra emocionalidad. Entonces sí vamos a notar cambios de humor, pero son mucho más repentinos, menos predecibles, no tienen una ciclicidad, no tienen una coherencia cíclica, sino que son mucho más repentinos. Y no se da esta ciclicidad energética porque lo que yo nombro a nivel emocional o a nivel energético, en realidad es un espejo de lo que pasa a nivel hormonal dentro de nuestro cuerpo. Cuando el óvulo está madurando, está creciendo, nuestra energía va a estar más hacia el aprendizaje, hacia hacer crecer nuestros proyectos. Es el espejo, lo mismo que nos pasa a nosotras es lo que le pasa al óvulo. Cuando el óvulo empieza a morir en la fase lútea premenstrual y empieza a deshacerse, es nuestro momento para soltar, para ir más hacia adentro, para hacer una pausa, se espejan. Todo lo que pasa a nivel hormonal va a impactar a nivel energético. Entonces, no se da cuando tomamos anticonceptivos hormonales este ciclo hormonal, este vaivén hormonal, por lo tanto tampoco se va a reflejar en nuestra emocionalidad y en nuestra energética. Wow, a mí esto me parece, personalmente me parece terrorífico, el hecho de cohibir todo este ciclo y todo este baile que tenemos dentro. Directamente, porque ahí sí siento que nos estamos como robotizando o estamos como negando esa naturalidad dentro de nosotras. También, como tú dices, pierdes el control de saber si esto reacciona a algo. No, estoy pues en verano, ¿no? Pero yo lo digo como por estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Lo identifico así, entonces sí como que me da la sensación de descontrol y de no saber y de no entender, y a mí eso me da mucho miedo, no saber cómo funciona y no entenderme, porque es ahí donde yo digo, ok, pues mira, aquí puedo aprovecharlo más de esta forma, aquí puedo hacer más esto, ¿no? Y hasta aquí llegamos en esta primera parte de este episodio tan valioso. En la segunda parte te esperamos para que conozcas cómo funciona nuestro ciclo menstrual, cuáles son esas 4 fases y cómo funcionamos a nivel hormonal, energético y emocional, para que aprendas a aprovecharte de eso y fluyas mucho mejor en tus actividades del día a día. So, see you soon.